transformar vidas en Cristo. Discípulos en acción, viviendo la misión de transformar vidas en Cristo. Hay momentos donde quizás adorar no es tan fácil, cuando quizás las cosas están bien o nos está yendo de manera, digamos, positiva, todas las cosas están andando, pues darle gracias al Señor o adorarlo quizás sea un poco más fácil, pero cuando estamos en medio de una prueba, el tema es diferente, ¿cierto? La adoración a veces incluso llega a secarse, a veces nos cuesta tener más confianza, más fe en esos momentos. Y es que la realidad es que nosotros, aún siendo cristianos, no quiere decir que no vayamos a pasar por pruebas, no quiere decir que no vayamos a tener nunca una dificultad o que las cosas puedan tener un momento difícil. Aún siendo cristiano, yo puedo experimentar o vivir la muerte quizás de un ser querido o una enfermedad o quizás puedo llegar a tener problemas en la familia, en mi hogar o en alguna circunstancia, digamos, con los hijos, una dificultad financiera. Pasan muchas cosas, momentos de prueba donde uno tiene que no dejar de vivir al Señor, al contrario, no dejar de adorarlo, sino es un momento, una oportunidad para llegar a adorarlo más. O sea, ser cristiano realmente significa que el Señor nos dice: yo voy a estar contigo en medio de tu prueba, yo voy a estar contigo en medio de tu dificultad, yo voy a levantar tus manos a pesar de que te sientas caído el día de hoy, voy a levantarte para que se cumpla el propósito del plan que yo tengo para tu vida. Y eso cambia todo, eso adquiere una dimensión que le da sentido a la prueba o al momento donde quizás luchamos o al momento donde las cosas no son tan fáciles. Segunda de Corintios nos dice en el capítulo 4, 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, o un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que dile con todo tu amor a un hermano que tengas ahí cerca, dile: las pruebas son temporales, la gloria de Dios es eterna. Vamos a escuchar un mensaje titulado El propósito de la prueba. Amén. ¿De qué vamos a hablar? El propósito de la prueba. Vamos a entender un poco más el corazón de Dios y el proceso de Dios en medio de la prueba. Vamos a orar. Señor Jesús, yo en este día quiero pedirte de manera especial que tu Espíritu Santo se encuentre aquí, Señor. Sé tú aquel que consuela, aquel que habla, aquel que revela. Sé tú enseñándonos. Sé tú dirigiéndonos en este momento, Señor, a tus palabras, a tus pensamientos. Hoy rindo delante de ti, Señor, en este momento a cada circunstancia que mis hermanos están enfrentando el día de hoy, Señor. Sean procesos, sean circunstancias en su casa, en su hogar, en su trabajo, en sus finanzas. Señor, hoy rindo en tus manos, Dios, este mensaje y te pido que hoy levantes a estos adoradores, Señor, mucho más, aún en medio, Señor, Dios, de la prueba. En el nombre de Jesús, amén y amén. La prueba es algo inevitable. La prueba es algo que no vamos a poder evadir. En algún momento, querámoslo o no lo queramos, nuestra fe va a ser probada. En algún momento, el amor, la confianza que tenemos en Dios va a ser probado. Nuestra fidelidad va a ser probada. Nuestro carácter, nuestra integridad va a tener momentos donde puede llegar a ser probado. Ahora, la Escritura muestra la prueba como un tema recurrente en la palabra. No es ajeno, no es que oculte la dificultad o la prueba a la Escritura. Todo lo contrario, nos habla de prueba en diferentes lugares y nos muestra cómo la prueba tiene que ver con muchos aspectos de nuestra relación con Dios. Tiene que ver justamente con esa soberanía de Dios. Tiene que ver con nuestra propia naturaleza humana como creyentes. Tiene que ver con el proceso de santificación.
Hay muchos elementos detrás de la prueba, que es lo que vamos a ver hoy, y es que la prueba no es simplemente una vivencia de adversidad, tiene un propósito, tiene un plan detrás de el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren aprender acerca de sus pruebas, de cómo el Señor está actuando? Vamos a hablar de algunos puntos que tienen que ver con la revelación bíblica de qué es lo que realmente la prueba produce, o qué es lo que la prueba realmente opera en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos. Y lo primero que podemos encontrar es que la prueba revela nuestro corazón. Dile a alguien ahí a tu lado: la prueba revela tu corazón. ¿Qué significa eso? Significa que en medio de la prueba van a salir cosas de nuestro corazón. Se va a hacer evidente nuestra relación con Dios, nuestra naturaleza, nuestra obediencia o desobediencia a Él. Al entrar en la tierra prometida, la Escritura nos cuenta un poco la historia, que Dios le dice al pueblo que no te olvides de la aflicción, no te olvides del tiempo difícil, de la prueba que has vivido hasta llegar aquí, cuando ya estaban cerca de entrar a esa tierra prometida. Les dice Dios: acuérdate que en algún momento tuviste hambre y que yo envié mi maná, mi provisión cada día. Acuérdate que tu vestido nunca se envejeció. Acuérdate que tus pies no se hincharon, aunque tuviste que caminar mucho. Acuérdate que yo he estado ahí y no te he soltado. La pregunta es, y aquí es lo hermoso de la palabra: ¿qué va a pasar cuando pases la prueba, cuando ya estés al otro lado? Yo no quiero soltarte, pero tú me vas a soltar a mí, dice el Señor. Deuteronomio 8:2 encontramos que dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice la palabra: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que esta primera revelación en la palabra nos dice claramente que Dios está permitiendo esos desiertos muchas veces en nuestras vidas para revelar cosas en nuestro corazón, para revelar qué pasa ya en nuestro interior. Aquí Dios quería revelar cosas ocultas en lo profundo del corazón de su pueblo. Si iban realmente a ser obedientes o iban a ser desobedientes a su palabra. Y quería asegurarse Dios de que la bendición que les iba a entregar no iba a alejarlos de Él, no iba a romper esa relación de amor que Él quería tener con ellos, no iba a destruir la dependencia de ellos de Él. Así que nosotros muchas veces buscamos de Dios en medio de la prueba, buscamos de Dios en medio de la dificultad. Pero ¿cómo está nuestro corazón en el momento en el que las cosas cambien, cuando todo empiece a estar bien? ¿Cómo va a ser nuestra relación con Dios cuando ya lleguen las cosas? Cuando llegue la visa, cuando llegue la respuesta de tu trabajo, cuando llegue una economía diferente, cuando tu matrimonio se arregle, ¿cuál va a ser nuestra respuesta al Señor? Vas a ser esa persona que dice: ya estoy bien, Señor, muchas gracias. Ya estoy bien, ya no necesito ir más a la iglesia. Ya, Señor, ya estoy bien, ya estuvo bien, ya te serví un tiempo, pero ya estoy bien, Señor, estoy en otra etapa, estoy en otro momento. Y entonces en ese momento es donde nuestro corazón está empezando a alejarse. ¿Y Dios qué hace? Dios permite la prueba para ver si te sostienes en tu amor, en tu fe, en tu relación con Él. ¿Te vas a olvidar de Dios cuando Él te bendiga? Porque el tema aquí es que uno piensa a veces solo en su propósito en medio de la prueba. Lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero obtener, pero me olvido de que Dios tiene un propósito mayor detrás de la historia. Me olvido de que Dios me está preparando para un plan mucho más grande de ese paso de simplemente pasar esa prueba temporal que tú tienes hoy. Que el propósito de Dios va más allá, llega incluso por encima de lo temporal, va a llegar a alcanzar el nivel eterno de lo que es la naturaleza misma de Dios. Así que si has notado, quizás te puedes dar cuenta que si Dios está probándote,
Es porque muchas veces en el fondo quieres saber si le vas a abandonar, si lo vas a soltar. Dios quiere amarte, Dios quiere una relación fiel con Él, quiere una relación eterna contigo. ¿Qué va a pasar cuando todo cambie? Con tu relación con Dios, con tu iglesia, con tu servicio. Yo me encuentro con cristianos que cuando están conquistando sus procesos, avanzando en sus luchas, están firmes, están dando, no faltan a orar, están sirviendo, están buscando de Dios, hay hambre, hay sed, no se pierden un discipulado, quieren ser parte de todo lo que Dios está haciendo, pero cuando llega la bendición empiezan a cambiar en su interior. Empieza a haber un mover en el interior que ya no es lo que Dios quiere construir en nosotros. Su corazón cambia con el Señor. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Qué prueba está permitiendo Dios en este momento y qué quizás te está mostrando el Señor? Si estás viviendo solamente para ti o estás pensando en que detrás de eso Dios tiene un plan mayor, que no solamente es lo que quizás tú anhelas, sino es lo que Dios está planeando para ti desde siempre. Las pruebas tienen una razón de ser, no pasan simplemente porque sí. Nosotros como seres humanos hacemos pruebas. Probamos, por ejemplo, una mujer va y hace una prueba de embarazo y la prueba le da un resultado. Sabe de una verdad o de una realidad. Hacemos pruebas de sangre y cuando miramos el estudio que realizan, la prueba identifica enfermedades, identifica circunstancias que puede tener nuestro cuerpo. Las pruebas que hacen de inglés, los IELTS y todos estos exámenes, quizás no te sacan sangre, pero revelan tu nivel de conocimiento. Hacen una prueba, hacen un test. Y el punto es que las pruebas de Dios también revelan algo, revelan nuestro corazón. Así que, ¿qué significa eso? Que vamos a saber de qué somos y de qué estamos hechos como cristianos en medio de la prueba. Un hermano, una hermana, un cristiano se va a conocer en la prueba. En ese momento, cuando las cosas quizás en la iglesia no marchan tan bien, cuando hay una dificultad con un hermano, cuando aparece una lucha, algo que quizás no es como tú quisieras, entonces se va a ver tu corazón. Es lo mismo que ocurre en un matrimonio. Yo sé con quién me casé cuando mi matrimonio ha pasado por dificultades. La prueba va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Lo muestra a la luz. Así que hay un propósito detrás de la prueba. La prueba en el matrimonio va a mostrar si tú vas a luchar y tu compromiso es firme y tienes un carácter íntegro en lo que has adquirido, o sencillamente eres de esas personas que a la primera dificultad, como incluso algunas personas lo dicen hoy, la generación de cristal, ¿no? Al primer inconveniente ya suelto la toalla, me voy, escapo de la relación. Estábamos hablando de que las pruebas revelan lo que hay en el corazón, muestran cómo somos, de qué estamos hechos. Un corazón de un verdadero amigo se conoce cuando las cosas se complican. Cuando a pesar de que quizás el amigo no tiene la solución, porque a veces no las tienen, están ahí, te van a acompañar, van a orar por ti, van a escucharte, van a buscar de alguna manera aliviar el momento, saber apoyarte en ese momento. En cambio, un amigo falso no actúa de esa forma. En el momento en que te ven las malas, al primer problema, desaparecieron. La prueba revela nuestro corazón. ¿Qué hace la prueba? Revela nuestro corazón. Tremendo. Segundo, la prueba moldea nuestro carácter a imagen de Cristo. Es decir, no solamente es revelar lo que hay en el corazón, es el proceso de transformarnos en medio de la prueba, de cambiar cosas en nuestro interior. Romanos capítulo 8, versos 28 al 29, nos dice la escritura, más que vencedores, dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de que vivimos un proceso de transformación en nosotros, acercándonos más a la imagen de Cristo. Y nos dice la palabra que todas las cosas, buenas o malas, planeadas o imprevistas, agradables o desagradables, fáciles o muy difíciles, son para el bien, son en Dios para el bien, para nuestra edificación. En otras palabras, para la formación del carácter de Cristo en nosotros. Dile a alguien cerca, Dios te está formando en medio de la prueba. Cuando yo estoy en medio de la prueba, yo me hago más humilde. ¿Cuántos se les ha dificultado llegar aquí a Australia? ¿Y cuántos han sido tratados en su ego quizás, en su orgullo quizás, y han tenido que a veces bajar su cabeza y encontrar cierta humildad en un punto que ustedes desconocían de ustedes mismos humanamente? Dios procesa nuestro interior, nuestro hombre interior, más parecido a Cristo en medio de la prueba. Yo ahí reconozco mis límites humanos. ¿Hasta dónde pude yo y hasta dónde ya de ahí para adelante, Señor? No tengo la respuesta. Mi vida se hace más dependiente de Dios en medio de la prueba. Yo aprendo a entender a otros y yo crezco en compasión en medio de la prueba. Yo aprendo a manejar la adversidad, aprendo a ser más paciente, a saber esperar. Es decir, la prueba de Dios me hace una mejor persona, me hace más parecido a Cristo. En cierta esencia, la palabra de Dios nos muestra que la madurez espiritual es justamente ese trabajo de la forja de Cristo y de su imagen en nosotros. Es el proceso de moldearnos a ser más semejantes a Él. Es decir, Dios tiene una maravillosa manera de actuar en su creación, nos transforma, nos revela cómo es Él a través de nuestra propia vida y nos fortalece en medio del proceso para ser más pacientes, para ser más humildes, para que nuestra fe sea más fortalecida. En Santiago 1, versos 2, 4, habla de la sabiduría que viene de Dios y dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una razón de gozo. Luego dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando de un proceso, de un propósito detrás de la prueba. Y es un motivo de gloriarse en medio de la prueba, de adorar a Dios. Es un motivo para encontrar esperanza en Él. Es un motivo para decir: Señor, me estás haciendo más paciente, me estás haciendo más humilde. Has venido colocando tu naturaleza en mí. Me has llenado de más gozo, Señor. Me has colocado una fuerza sobrenatural, una fuerza de tu amor en mi corazón. Me has llenado de una paz sobrenatural, porque sería imposible enfrentar esto que estoy enfrentando sin estar tranquilo. Eres tú y solo tú, Señor, quien recibe toda gloria y honra, porque puedo estar en medio de la prueba, Señor, y tú, Señor, estás forjando en mí un mejor cristiano. Hay bondad que está naciendo en mi interior, hay mansedumbre que se está transformando. Me estás quitando ese orgullo, esa altanería, esa prepotencia. Me estás quitando quizás ese herir a otros, porque ahora los entiendo más. Estás procesándome, Señor, me estás haciendo parecido a ti. 3, la prueba refina y purifica nuestra fe. Las pruebas son el fuego por el que se purifica y se santifica una vida. El mejor diamante se produce a través de la presión. Las pruebas son el golpe del cincel del artista que revela realmente la obra maestra.
La prueba duele, la prueba incomoda, la prueba es algo que uno quisiera evitar, pero es el proceso de Dios para perfeccionarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, nos dice la Escritura de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Miren lo que produce. Sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos, mis hermanos, digan: gloria a Dios por mi prueba, gloria a Dios por mi dificultad, gloria a Dios por mi lucha, gloria a Dios por mi espera, gloria a Dios por todos los tiempos que estoy viviendo. Aleluya, dale un aplauso a tu Rey. El oro viene con impurezas. Cuando lo extraen de la tierra, viene con metales de otros tipos y lo someten a temperaturas grandes. ¿Para qué? Para mejorarlo. O sea, el objetivo del oro es hacerlo más puro, quitarle las impurezas. Y el proceso consiste justamente en ponerlo en algo que llaman un crisol, que es como un espacio donde colocan el oro, y eso se calienta. Y en ese horno de fuego, la escoria, lo que es la impureza del oro, se llama así escoria, flota en el oro, y entonces la retiran y el oro se va purificando, se va limpiando, se hace un metal mucho más precioso. Entonces Dios usa la prueba y el proceso de la aflicción como ese momento en el cual nos coloca en medio del crisol, como ese momento en donde nos pone en el horno de fuego, porque ahí es donde realmente vamos a empezar a ver cómo la escoria de cosas, de impurezas en nuestro carácter, la escoria del pecado, la escoria de malos hábitos, empiezan a salir. La escoria de nuestras malas reacciones, de la forma en la que, de nuestras malas palabras, todo eso empieza a brotar en medio de la prueba. Dios usa eso porque está trabajando en la fortaleza de tu fe, en el crecimiento, en la confianza en Él. Y eso también nos lleva a un cuarto punto, y es que en medio de esa revelación, en esa purificación que Dios está haciendo, esa santificación de lo que Dios está haciendo, nos aparece también algo extraordinario, y es encontrarnos con la soberanía de Dios. Job era un hombre muy rico. ¿Cuántos conocen a Job? Job era un hombre muy rico. Y la Escritura nos cuenta que hubo un día en que de repente perdió todo su ganado, perdió sus posesiones, le llegaron ataques del enemigo, vino un desastre natural. Un viento fuerte arrasó su casa y resulta que sus hijos estaban reunidos y todos fallecieron. Todas las pruebas que uno se pueda imaginar. Fue afligido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Tuvo problemas con su matrimonio. Su esposa empezó a quejarse y le dijo: ¿sabes qué? En vez de apoyarlo, le dijo: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios. Y le dijo: es mejor que te mueras. Imaginen cómo reaccionamos en la prueba. Y quizás la mayor dificultad que tuvo Job es que llegó un instante en donde se encontró con la sensación de que quizás Dios lo había abandonado, de que quizás Dios no estaba en medio de su prueba. Él se sintió solo. Y lo más extraordinario es que Job está en esa búsqueda de poder entender a Dios. Poder decir: ¿qué es lo que estás haciendo con esto? ¿Por qué estás permitiendo que tantas cosas como que al tiempo lleguen sobre mi vida? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y Job revela ese propósito hermoso en esa búsqueda que tiene, en esa conversación con el Señor, donde dice Job 23:10, y le dice al Señor: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, Job está en un instante donde dice uno: ¿cómo explicas que tanto infortunio, que tanto desastre llegara a su vida?
Y él dice: Señor, aún en medio de eso tú vas a sacar lo mejor de mí. Es decir, Job entendió las pruebas y vio esos eventos desafortunados como una bendición para su vida. Dio la vuelta para enfrentar lo que estaba viviendo. Sabía que iba a ser refinado, que iba a ser más perfeccionado, que iba a salir de ahí con un carácter mucho más agradable, mucho más pacífico, mucho más amoroso ante los ojos de Dios, y le dio gloria al Señor. Llega un punto en su diálogo con el Señor donde Job reconoció que todo lo que había recibido en su vida venía del Señor. Por eso hay un momento donde dice: si Él me ha dado todo, Él también me lo puede quitar. Aceptó la soberanía misma de Dios y descansó en esa soberanía adorándolo. Es por eso que en Job capítulo 1 verso 21 leemos: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Job decía: Señor, si me has dado, tú también eres soberano para quitarme. Todo lo que tengo y he recibido ha venido de ti. Y si tú lo quitas, Señor, no dejaré de adorarte. No dejaré de adorarte. ¿Cuántos no quieren dejar de adorar a su Dios en este lugar? Amén. Mire, nosotros como seres humanos nos pasa una cosa. Nosotros somos muy apegados a las cosas, todo el tiempo. Nos apegamos a una familia, nos apegamos a personas, nos apegamos a recursos, nos apegamos al dinero, a la salud, a la vida misma nos apegamos. Esa es nuestra naturaleza. Y la belleza, la conclusión de Job es su desprendimiento. Tú me has dado, tú me quitas, tú eres soberano, tú eres grande, Señor. Si te tengo a ti, tengo todo. No necesito más. Tú eres el dueño de mi vida misma es tuya. Mi mente, mi corazón, mi voz. Es gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, que lo que tengo, que lo que soy. Tú eres soberano sobre mí. Y al reconocer eso, lo adoraba. Decía: Señor, no importa, en medio de la enfermedad te adoro. En medio del problema con mi esposa, te adoro. En medio de esos amigos que me están echando la culpa, diciéndome que es por mi pecado, te adoro. En medio de mi proceso de espera aquí, te adoro. Amén, gloria a Dios. Él está adorando al Señor, él está reconociendo que no importa, que Él es soberano. Así que la pregunta aquí para nosotros es: ¿cómo respondes en medio de la prueba? Cuando las cosas no funcionan, cuando la respuesta se demora, cuando la visa no cambia, cuando las reglas se ponen más difíciles, cuando la economía se aprieta, cuando nos tocó ajustarnos, cuando queríamos hacer algo quizás en nuestra casa o queríamos construir algo, seguramente un plan, teníamos una idea y nos tocó cambiarlo porque algo no resultó como lo teníamos en mente. ¿Cómo estoy respondiendo? Porque Job terminó adorándolo y lo adoraba con toda su fuerza. Era el reconocimiento de la soberanía de Dios, de su grandeza, de su majestad. Zacarías expresa el mismo corazón de Dios hablando de la prueba, de cómo usa la prueba. Y dice Zacarías 13:9, él escribe: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Aleluya. ¿Saben? Zacarías está diciendo: la prueba, el fuego tiene el propósito de entender la pertenencia a Dios.
Él es mi Dios y yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él, todo lo que soy. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres todo lo que tengo. Yo soy tuyo y tú eres mío, Señor. Amo tu presencia y la amo más que cualquier cosa que me puedas dar o quitar en esta vida. Si estoy contigo, tengo todo. Tú eres suficiente para mí. Tú eres mi gozo eterno, mi alegría constante, mi motivo de gozo, mi motivo de adoración, de alabanza. Tú eres todo para mí. ¿Cuántos están acá? Amén, gloria al Señor. Digamos, te adoro, Rey. Te exalto, Señor. Te levanto en mi corazón. Y vamos a ver otros propósitos para ahondar un poco más. El poder de Dios es perfeccionado en la prueba. ¿Cuántos saben eso? Pablo vivió con un aguijón en la carne. Él tenía un ministerio, un hombre de Dios. Pero él dice, fue dado un aguijón en la carne que le he pedido a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado. Dice un mensajero de Satanás que me abofetea para que yo no me enaltezca. Observen, propósito. Dios me permite esas pruebas para que dependa de Él. Y Él dice en 2 de Corintios 12, en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. ¿Cuántos se sienten débiles hoy? El poder de Dios se está perfeccionando en tu vida. Aleluya. Luego dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo repose sobre ustedes? Gloríate en medio de la prueba. Alábalo a Él. Verso 10, por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, escribe Pablo. Me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Cristo es mi fortaleza. Porque ya no soy yo, sino es Él viviendo en mí. De manera que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Así que Dios no solamente permite la prueba, sino que hay algo detrás de este aguijón de la carne que a veces nos duele como cristianos, y es que Dios nos la quita. Y esa es la parte que revela este momento de Pablo. Hay ciertas cosas con las que vamos a tener que vivir. Hay ciertas cosas que vamos a tener que aceptar como son. Hay cosas que Dios no va a permitir que cambien. Hay cosas que van a requerir de nosotros sencillamente adaptarnos y aceptarlas. Y quiero mostrarles una fotografía de dos personajes extraordinarios, dos cristianos. Si me puedes colocar la foto de Nick Vujicic y Bethany Hamilton. Quizás algunos de ustedes los conocen a ellos. Aquí los ven surfeando a los dos juntos. Nick, por su parte, en su juventud luchó con depresión por su condición. Luchó con un sentimiento de inutilidad y en su desesperación encontró esa esperanza en Dios. Hoy en día Nick es un hombre tremendo. Es un orador que habla a millones de personas y los inspira. Nick, por más de que orara, su condición iba a ser siempre igual. Pero aprendió a encontrar en Dios su fortaleza. Hoy él es reconocido mundialmente, millones de personas lo escuchan. Es un testimonio de fe, es un testimonio de superación. Encontró a Cristo en medio de su prueba. Y Nick escribe en una de sus frases, dice, la mayor discapacidad algunas veces es el miedo. Es el temor al enfrentar la prueba, al aceptar cosas. Ahora, por el otro lado, la otra chica que está ahí es Bethany Hamilton. Bethany Hamilton nació bien, nació normal, y de repente a los 13 años fue atacada por un tiburón. Era una persona que tenía una vida normal,
deportista. Y el tiburón arrancó su brazo en Hawái, su brazo izquierdo. Pero ella, en lugar de rendirse, se apoyó en su fe también. Empezó a impulsarse y a crecer como surfeadora en campos profesionales. Y se ha convertido también en una inspiración de millones de personas. Su historia hoy en día es llevada a la película Soul Surfer. Y ella escribe también diciendo: no puedes controlar las circunstancias, pero puedes controlar cómo respondes a ellas. Estos dos testimonios son testimonios que nos muestran cómo, a pesar de que haya pruebas o dificultades o aún cosas con las que quizás vamos a tener que vivir, lo que hace toda la diferencia es nuestra fe, el entender que Dios es soberano y que estamos aquí para glorificarlo a Él, porque todo lo que tenemos y lo que somos viene de Él. Entonces yo no sé qué tú estás viviendo hoy, porque siempre puede pasar algo, porque quizás hay algo que nos puede faltar, porque hay algo que aún no podemos entender o que quizás nos tuvimos que desprender y estamos luchando con decirle al Señor: ¿pero por qué? Nos incomodamos, nos duele, no estamos de acuerdo, no debería ser la vida así. No es nuestra expectativa de lo que debería ser una vida en Cristo o una vida con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no importa cuál sea este momento, tu prueba, tu situación, tu momento, déjame decirte, es el momento de gozarte en medio de la debilidad. Es el momento de adorar al Señor con todo tu corazón, porque en tu angustia, aunque tú eres débil, fuerte eres en Cristo. Y debes encontrar esa fuerza en Cristo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Es Él quien nos levanta. Imagínate una iglesia llena de pruebas como nosotros, que llega alguien que no conoce del Señor y nos ve en tremenda victoria, en tremenda alabanza, en tremenda adoración, y dice: pero esta gente, ¿qué tiene? Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros allá como con una llama encendida que nos está moviendo a pesar de lo que venga. Así que yo quiero terminar y quiero invitar a la banda, si tienes una canción, Quique, que pudieras ayudarme a organizar. Porque este sexto y último punto es con el que yo quisiera que saliéramos de aquí en una victoria, pero tremenda. ¿Cuántos quieren esa victoria? Que el Señor nos ministre mientras adoramos. El sexto punto dice: la prueba es para alabar y adorar a Dios. Tú quieres salir en victoria a este lugar, alaba y adora a Dios. Olvídate de lo que estás viviendo en este momento. Dile: Señor, tú eres soberano, tú estás en control. Tú harás tu parte, Señor. Yo vengo aquí a adorarte, vengo a alabarte, no vengo a salir triste, vengo a salir renovado, vengo a salir tocado por tu Espíritu, Señor. Vengo a decir: Señor, Jehová dio, Jehová quitó, pero con todo yo te alabaré, Señor, te adoraré, Señor. Así hoy sea mi peor día, así esta semana haya sido el día de la mayor lucha, así estés en medio del último momento de tu proceso y tú quieres tirar la toalla y quieres decir: sabes, yo no quiero saber nada más de Australia, yo no quiero saber nada más de mi proceso, de esa mujer con la que me casé. O sea, derrumba todo eso en el día de hoy a través de tu alabanza y tu adoración y dile: Señor, vengo a exaltar tu nombre, vengo a ponerte en el primer lugar de mi casa, de mi familia. Hoy quiero, Señor, ser un adorador como tú lo quieres, Señor, porque yo sé, Señor, que si yo te adoro, Dios, tú me sacas de este desierto, esa tierra prometida que has tenido y has preparado para mí, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, levántate, iglesia. Si hubo algo que no le gustó al Señor en medio del desierto del pueblo de Israel, fue que murmuraron, que se quejaron, que se desesperaron, que dudaron, que se alejaron incluso del Señor. Pero déjame decirte, el Salmos 46, lo estábamos leyendo ahora mientras orábamos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos, dile al Señor: no temeré.
No temeré aunque sea difícil el proceso, Señor. No temeré aunque a veces no tenga todas las respuestas. Aleluya. No temeré, Señor, aunque el mundo esté desorientado, aunque el mundo no sepa para dónde va. Señor, no temeré. No temeré aunque me quede sin trabajo, Señor. No temeré aunque tenga que lidiar con mi matrimonio. No temeré, Señor, aunque mis hijos estén cambiando, aunque sea difícil, Señor. Aunque estés triste, aunque estés desanimado, no temeré, Señor, porque tú eres soberano, porque tú tienes un futuro grande escrito para mí, Señor. Y aunque yo no lo tenga claro, Señor, no temeré por el futuro de mi familia, porque tú lo tienes claro, Señor. Tú sabes a dónde me estás llevando, Rey. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero cerrar con esta palabra porque esto tiene propósitos eternos, iglesia. Son propósitos que van más allá del momento que estamos viviendo. Por eso Apocalipsis 21 dice la escritura, verso 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, y si quieres léelo conmigo: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Las primeras cosas pasaron. Aleluya. Señor, hoy venimos a adorarte, Rey, en este día. Levanta tus manos, dile: Señor, vengo a pedirte, Dios, un toque de tu Espíritu en este día, Señor. Hoy recibo tu palabra, Señor. Hoy vengo a poner mi prueba, mi dificultad, mi lucha, Señor, en este momento, Rey, reconociendo que hay un propósito detrás, Rey. Vengo a adorarte en este día, vengo a levantar tu nombre. ¿Cuántos quieren adorar al Señor en medio de su prueba? ¿Cuántos quieren adorar al Señor en medio de su dificultad, de su espera? Vamos a adorarle, dale un aplauso al Rey. Vamos a cantar con nuestra banda. Vamos a glorificar su nombre en este momento. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y en